Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre de Repime. Mi nombre es Diego Plaza. Eh, Soy parte del equipo de desarrollo de productos en Repime y también contador por profesión. Así que hoy día venimos a conversar en esta especie de taller conversatorio eh, de algo tan importante como una de las obligaciones primordiales que tenemos el día de hoy día dentro del concepto tributario o del concepto de funcionamiento de la empresa. Nada más ni nada menos que del IVA. El IVA, el impuesto al valor agregado, que tiene tantas connotaciones, conocidos por muchos de nosotros, o en realidad por mucha gente, como el formulario 29, etcétera, etcétera. Vamos a ver hoy día un par de conceptuales, de conceptos y también vamos a ver algunas herramientas que tenemos en impuestos internos que nos permite en realidad saber cómo está funcionando nuestra empresa. Todos sabemos que una de las instituciones que más en realidad nosotros le tenemos un respeto increíble como emprendedores, como dueños de empresa, como proyectos, es justamente el Servicio de Impuesto Interno y hay que no restar eh, la importancia de este formulario justamente en la existencia del mismo. El formulario 29 es básicamente nuestra obligación mensual, ya que nace desde el momento de nacimiento de la empresa a través de los tiempos, por lo cual consideramos que era sumamente importante retomar desde el punto de vista justamente de nuestro conversatorio el formulario en forma íntegra, hablar del formulario 29, hablar de algunas herramientas que tiene Impuesto Interno para poder justamente ir corroborando información y también, ¿por qué no?, también ver un par de observaciones que son las típicas o las clásicas que existen en Impuesto Interno, cómo las podemos reconocer, en qué lugar las podemos nosotros avistar y cuáles serían también las soluciones, básicamente, a las mismas. Así que, junto con darle la bienvenida, recordar a todas las personas que nuestra mesa de ayuda está abierta también para todas las personas que funcionamos con RPyme, están las comunidades, los grupos de WhatsApp, perdón, de Telegram, donde podemos ir compartiendo justamente esto. Vamos a partir entonces por compartir pantalla y vamos a ir directamente a enfocarnos al tema de hoy día y en cierta forma guiarles a ustedes. Aquí hay Permiso, acá hay un tema que es súper importante que tiene con que ver micrófono. con eh, muchos de nosotros entendemos que nuestra contabilidad o nuestra situación financiera está bien desde el punto de vista de que básicamente entendemos que al no tener informes, información y otros de impuesto interno, nuestra salud tributaria, entre comillas, está bien. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿A qué nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar a darle una vuelta a cómo se conforma el concepto completo de el IVA, vamos a ver también el impuesto interno algunas herramientas y vamos justamente a repasar para aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de hacerlo de manera íntegra a algunas herramientas que RPyme hoy día tiene facilitadas para poder trabajar nosotros. Así que vamos a partir por compartir mi pantalla y empezar a contar un poquito justamente de esto que estamos hablando. Voy a anotar por acá y voy a empezar a usar algunas cosillas que tiene aquí Zoom que me gustan bastante para este momento estar haciendo conversatorio. Rigores importantes el día de hoy día que deben considerarse dentro del concepto de impuestos internos. Al momento de acceder a la plataforma de impuestos internos, hoy día existe un dashboard y este dashboard tiene directa relación el día de hoy con lo que sería técnicamente los impuestos y este descubrimiento de cómo aminorar o cómo mejorar nuestro concepto del IVA y no incurrir en errores, que es lo que nadie quiere. Dentro de ellos, después en algún momento vamos a tener algo más amplio para recorrer este dashboard, están herramientas fundamentales como esta que está acá, que dice declaraciones. Cuando el declaraciones está de distintos colores, significa distintas cosas, como indica esta parte que está acá arriba, que voy a marcar como con una especie
de rectángulo. Cuando las declaraciones o sus números aparecen en color azul, significa que no tiene reparos, y cuando está en celeste, significa que las observaciones que están acá, este 7 que está aquí, deberían significar que están dentro del plazo. Las amarillas son incumplimientos y las 7 significa que, o sea, el rojo significa que las 7 que hay están todas incumplidas, ¿ya? Si fuese amarillo, sería que algunas, en este caso son todas. Aquí, obviamente, presenté a este cliente como una forma de que ustedes puedan ir, en cierta forma, validando las conversaciones que tengamos. Bastaría con que ustedes ingresen a su impuesto interno y empiecen a hacer la misma operación que yo. Es decir, simplemente al ingresar a impuesto interno, ir a su plataforma, ustedes se van a encontrar con este dashboard de responsabilidades tributarias que ya le empieza en cierta forma a hablar finalmente de qué es lo que impuesto interno sabe de ustedes, y ya estamos descubriendo herramientas que son importantes al momento de hablar justamente del tema de los impuestos, ¿ya? Por otro lado, tenemos acá el acceso directo a herramientas que están directamente relacionadas también con el formulario 29 y con este concepto del impuesto valor agregado o el IVA, como muchos conocemos. Lo titulamos IVA también porque tiene que ver con una lógica de que todos lo conocemos como el IVA, se llama formulario 29 o declaración mensual de impuestos. Ya ese es el nombre técnico, pero todos lo conocemos como IVA y vamos a basarnos en eso, donde tenemos acceso a varias herramientas, o a 3 herramientas técnicamente, que son importantes que nosotros las tengamos también dentro de nuestro target y de nuestras herramientas que sabemos que existen. El registro compra y venta, que vamos a hablar de su utilización, vamos a hablar cómo se liga también el registro compra y venta con RPyme, la declaración o la propuesta de declaración del formulario 29, y la emisión también de factura electrónica y donde se encuentra el respaldo, básicamente todo lo que tenemos. Pero para redondear, recordar que este dashboard nos está indicando de manera inmediata cualquier tipo de observación que nosotros tengamos acá. Si alguno de ustedes tiene una observación en la sección declaraciones, significa que finalmente lo que sucede es que probablemente ustedes estén con algún tipo de incumplimiento, problema, y si por ese motivo ustedes ya cuentan con un contador, deberían justamente decirle a él que se dieron cuenta al ingresar al dashboard que tenían un problema, que necesitan modificarlo, o en su defecto también pedir asesoría en caso de que ustedes no conozcan la naturaleza de estas observaciones. ¿Cómo podemos saber sobre la naturaleza de estas observaciones? Esto como a modo de introducción para poder entender cómo funciona el dashboard, simplemente dando clic sobre el número 7 o sobre la palabra declaraciones. Al ingresar, ustedes van a tener justamente acá la división de las problemáticas. Aquí existen 2 problemáticas distintas: renta, que la vamos a ver en otro momento, y la que nos junta el día de hoy día, que es la declaración de IVA o los impuestos mensuales. Yo al dar clic acá me voy a encontrar con que tengo varias observaciones. Lo más importante para poder empezar a hablar efectivamente de declaraciones o propuestas de formulario 29 de declaración de IVA, es decir, que esta revisión es totalmente esencial para partir cualquier ejercicio, porque este es el que determina finalmente nuestra salud. Dicho esto y entendiendo para qué funciona esta parte inicial, que después la vamos a profundizar, vamos a irnos directamente a lo que hoy día es la declaración de impuestos o lo que es la propuesta de formulario 29, no sin antes aclarar de que si cualquiera de ustedes necesita hacer alguna pregunta, por favor, la vaya haciendo en tiempo real. Están activados los micrófonos, ya están activados los micrófonos, basta que ustedes aprieten activar para preguntar y pueden ir haciendo las preguntas que sean necesarias. Si sienten la necesidad de hacer una pregunta en algún momento puntual, simplemente activen el micrófono, me hablan para yo entender de que debemos interactuar y ustedes me hacen la pregunta para no perder también el enfoque del momento técnico en el cual ustedes quieren preguntar, que después probablemente podríamos perder la continuidad de la conversación y probablemente no se entendería. Así que siéntanse en la absoluta libertad de que si quieren preguntar algo, lo hagan sin ningún tipo de problema. Vamos a hablar
de la famosa propuesta del formulario 29, que muchos de nosotros la utiliza, muchos de nosotros probablemente el día de hoy la considera dentro de las herramientas casi preprogramadas por impuesto interno, y que efectivamente debemos desmitificar algunas cosas que están relacionadas con ella. Así que vamos a ir directamente a ese tema para ir comentando justamente las situaciones que se generan desde acá. La propuesta del formulario 29 se instaura o está instalada en el menú de servicios online, impuestos mensuales, y posteriormente nosotros deberíamos entrar a declaración mensual. Esta es la famosa, el menú del famoso, de la famosa propuesta. Y aquí tenemos tres menús que son importantes. El primero, la propuesta, declarar IVA F29. La segunda, corregir o rectificar declaración, que es justamente para poder verificar información. Y la tercera, que es ayudas. ¿Y el ayuda qué es? Es todo esto que está acá abajo, que yo de todas maneras les recomiendo que en algún momento le den un vistazo tanto a los videos como a más información, porque aquí hay videos, hay también material escrito que ustedes pueden también leer, y hay también preguntas frecuentes y otras cosas que son interesantes que ustedes tengan conocimiento de aquello. Así que cuando tengan un tiempo y obviamente va a poder interesarse mucho más en el funcionamiento de su empresa, recuerden, todos los menús o la mayoría de los menús que tienen que ver con procesos tienen este menú de ayuda, que básicamente, como les digo, son estos desplegables que están abajo donde se van a encontrar justamente con esto. Preguntas frecuentes, cómo se hace para declarar, más información y videos. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en la declaración del formulario 29, para lo cual vamos a dar clic y vamos a empezar a descubrir también algunas cosillas que son interesantes desde acá. Bueno, lo más probable es que por tiempo de declaración, claro, esto ya está declarado. Voy a ingresar con un cliente que yo sé que no está declarado para que puedan ver cómo funciona esto. Les voy a pedir un segundo de su paciencia para obviamente poder loguearme y no se vea como me logueé, para que después no tengamos problema con nadie que me diga que se vio la clave cuando la tipié. Así que denme un segundito, me voy a loguear con algún usuario. Justo ayer fue 20, entonces evidentemente no están casi todos pagados el día de hoy, para que vean que esto es en vivo. Así que ya aquí tengo justamente a alguien que no ha hecho aún su declaración, así que vamos a poder ahondar en las particularidades, que era lo que nosotros anunciábamos, que era técnicamente el saber cuáles son las cosas importantes al momento de enfrentar justamente este movimiento. Ahí estamos de nuevo, nos vamos a ir a SI. Perfecto. De hecho, muchachos, voy a hacer otra cosa, voy a compartir completo porque al no ser yo un especialista en estos temas, después se me va a olvidar cambiar las pantallas y vamos a estar en una problemática adicional que no quiero que entre. Ya, acá tenemos un cliente que vamos a hacer lo mismo, vamos a entrar a servicio online, impuestos mensuales, declaración, que dije que era el menú, y declaración de IVA. Acá pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Aquí vamos a conversar justamente de la importancia y la relevancia de algunas cosas que nosotros nos saltamos al momento de hacer la declaración, y probablemente para algunos de ustedes va a ser también el descubrimiento de algunas cosas que a lo mejor no tienen consideradas dentro del concepto de IVA. Se elige el mes, siempre el mes es el mes anterior al mes en curso, ¿ya? La correcta declaración del formulario 29 se hace entre el 1 y el día 20 del mes posterior al que se va a declarar. Es decir, agosto debió haber sido declarado entre el 1 y el 20 de septiembre. Este es un cliente que está atrasado, ¿ya? En este caso, voy a apretar el botón de declarar para que ustedes vean cuál es la declaración en rigor fundamental y cómo esto funciona, y cuáles son las particularidades que ustedes tienen que tener y cómo ustedes pueden cuidar básicamente de su empresa al momento de usar esta propuesta. Y ojo, que estamos hablando de una propuesta, ¿ya? Y aquí ustedes van a notar, y probablemente no muchas veces paramos a leer algunos mensajes que ya evidentemente nos indican que esto depende bastante de nosotros, ¿ya? Vi por ahí que alguien levantó la mano, ¿hay una pregunta?
¿O parece que fue un error? Ya, vamos a seguir. Si tienen preguntas, me avisan. Fíjense en esto. Simplificamos tu cumplimiento tributario. Apóyate con los asistentes de cálculo para completar la información que sea necesaria. Partimos entendiendo que en este formulario hay datos que deben ser ingresados, integrados o validados por nosotros. Eso significa que ya esta propuesta tiene una connotación que nos invita a nosotros a hacernos parte justamente de la confección del mismo. Aquí empieza en cierta forma a involucrarse el concepto de que es una propuesta, pero que tenemos que entender que esta propuesta no es para todos. ¿Ya? Eso es importante recalcarlo desde el inicio. De hecho, en la parte superior hay un botón que dice ver registro de compras y ventas. ¿Por qué existe ese botón? Porque la invitación inicial es justamente a corroborar la información. Más adelante vamos a ver la connotación de por qué hago estas aseveraciones, pero si ustedes se dan cuenta, justo con ese registro está el asistente de cálculo del PPM y están las boletas de servicio. Boletas de servicio que en algunos casos no se integran de manera automática, aunque la mayoría de los software deberían hacerlo. Probablemente muchos de ustedes en las semanas que pasaron, las 2 últimas semanas, deben haber recibido todos los que hacen boletas de servicio, ya boletas como los almacenes, los mini market, etcétera, etcétera, varios informes de impuesto interno donde decían que los proveedores de boletas no estaban enviando la información y había ahí una especie como de no cumplimiento, y eso se debe a que justamente a nosotros se nos hereda justamente la obligación o la responsabilidad de hacernos partícipe de esta propuesta. Entonces, partimos diciendo que esta propuesta debe ser completada con información que va a ser necesaria según lo que Impuesto Interno solicite de nosotros. Normalmente, también para desmitificar un poco, el asistente de pago mensual se va a hacer de manera automática y las boletas de servicio bastaría con validar que están ingresadas según lo que su sistema dice. Ahí es donde evidentemente RPYME entra también a jugar con su sistema de validación a través de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Continuar. Vamos a continuar. Y aquí ya se empieza a ser un poco más importante. ¿Cuál es la idea en realidad de esto? No es como generar un miedo en realidad sobre la propuesta, sino que aterrizar los conceptos de propuesta. Es decir, entender que tenemos la posibilidad de generar nuestro propio formulario, pero también comprendiendo que este formulario necesita integrar información adicional que probablemente nosotros no conocemos, no controlamos, o que efectivamente tenemos que estudiar un poco más para saber si efectivamente podemos usar con toda tranquilidad esta herramienta. Después igual yo voy a hablar técnicamente de cuáles son los que califican 100%, por decirlo de alguna manera, y de los cuidados que tiene que tener para poder justamente utilizar esto mucho más tranquilo. Yo acá, importante, dice, tu propuesta será generada con la información que has ingresado. Te recomendamos verificar que es correcta. Una vez más, si se dan cuenta, a pesar de tener una propuesta, a pesar de que la hace Impuesto Interno, se nos vuelve a generar una responsabilización a nosotros, diciéndonos que es recomendable que verifiquemos que la información sea correcta. Para continuar, dice, verifica por última vez y ojo, volvemos a dar un repaso por todo lo que nosotros pensamos que ya está procesado por Impuesto Interno. Y aquí dice, todos los documentos recibidos son del giro. Dice, todos los documentos recibidos en periodo a declarar son del giro. Es una afirmación. Si tienes algún documento de compra que corresponde a bienes raíces, supermercado, activo o no corresponde incluir, debes ingresar al registro de compra y ventas y modificar el tipo de compra de dichos documentos. ¿Por qué existe esta anotación que está aparentemente oculta? Porque no aparece desplegada, sino que tenemos que desplegarla nosotros para saber lo que dice abajo. Es porque básicamente esta advertencia dice que nosotros somos los que nos estamos responsabilizando por decir si todo lo que compramos
¿corresponde efectivamente al giro o no? ¿Esto por qué? Y aquí viene también la importancia, y otra vez retomamos el concepto de la propuesta del IVA y por qué es importante este tipo de conversatorios sobre el IVA, porque en rigor los conceptos para poder incluir dentro de un formulario el IVA como un descuento y el neto de este mismo, o sea, es el gasto como un costo de la empresa, es que esto sea coherente con lo que nosotros dijimos que íbamos a ejercer como actividad económica. Es decir, para que una factura en algún momento no sea rechazada, condicionada o básicamente observada por un fiscalizador de impuestos internos, es porque tiene que ser afín con lo que nosotros decimos que vamos a realizar. Es decir, si nosotros somos una empresa yo soy una empresa de contabilidad, para poner un ejemplo de alguien que casi no tiene compras, y digo que para poder trabajar yo como una empresa de contabilidad estoy comprando cosas que no son en rigor necesarias, ya, como por ejemplo, no sé, ir al supermercado, que es como es un clásico dato del emprendimiento, compra todo el supermercado para que después utilice el IVA y lo pasas como gasto, no es tan así, ¿ya? Para que el gasto sea considerado gasto y tú lo puedas integrar y puedas hacer uso del IVA a favor, evidentemente esto tiene que tener relación con el giro. Y existe dentro del registro de compra y venta, y es lo que aquí está advirtiendo, una caracterización donde yo finalmente tengo que decir si esto está bien o está mal. Desde aquí nace un tema que es importantísimo y muy pocas veces tocados justamente por todas las personas que trabajamos en esta área, y tiene que ver con el tema de la caracterización. ¿Ya? La caracterización tiene un rigor súper importante con lo que es impuestos internos y con lo que es nuestra sanidad de empresa. Porque dice que yo soy el que define por qué estoy usando el IVA. Si yo hiciese una compra indebida, si yo hiciese el uso de un IVA indebido, efectivamente lo que yo estoy incurriendo es en una falta. Y eso es lo que en este momento, este aviso nos está indicando. ¿Cómo podemos corregir esto? En un momento nos vamos a la caracterización cuando vamos al registro de compra y venta, pero es importante establecer que la propuesta no es algo tan automático, sobre todo cuando nuestro movimiento empieza a ser un poco más grande y ya hay que hacer gastos adicionales. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, para poder seguir un ejemplo ultra básico como el de una oficina contable que efectivamente no necesita nada casi para funcionar, probablemente yo no voy a tener facturas del giro, ya no necesito facturas que se generen para poder yo generar mi trabajo. Probablemente una vez cada 1000 voy a comprar lápices, voy a comprar resmas de papel y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, existen conceptos súper especiales como supermercado, ¿ya? ¿Puede una oficina de contabilidad comprar cosas de supermercado? Bueno, probablemente podría comprar café para los clientes y cosas de ese tipo, o papel higiénico o artículos de aseo, y probablemente ellos pasarían. Pero no una compra de supermercado común y corriente que es la que yo voy a hacer para mi casa. Esa es la lógica establecida acá. Como también, por otro lado, una empresa de contabilidad podría tener fácilmente a lo mejor una pantalla para poder proyectar algo, ya un televisor, por decirlo de alguna manera, o, por ejemplo, algo que le preste comodidad probablemente a los trabajadores, como un sillón, un sofá, etcétera, etcétera. Pero yo no debería caracterizarlas como del giro, sino que como activo fijo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que finalmente nosotros, dentro de este proceso, que lo entendemos de manera automática, hay cosas más profundas aún que desconocemos, que las vamos a ir tocando a través del tiempo. Vamos a hacer un repaso hoy día y evidentemente después les vamos a preguntar qué otros temas les gustaría tocar a ustedes, por ejemplo, la caracterización, como poder entenderlo un poco más. Pero para englosar todo este punto que está acá, que es lo que estamos hablando justamente, el tema de la caracterización, no es nada más ni es nada menos que la forma, que es esto, la forma en la cual yo voy a reconocer ante impuestos internos los gastos que tengo, determinando la naturaleza de los mismos. Yo compro porque esas compras son parte del producto que entrego.
Yo compro porque compré un activo de la empresa que va a ingresar bajo ese concepto y va a estar dentro de mi lugar de trabajo porque tiene una lógica de existencia. Como yo decía, la impresora, el sofá, etcétera, etcétera, o los computadores. O voy a tener compra esporádica de supermercado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, cuando ustedes tengan una compra de supermercado, ningún fiscalizador tampoco va a observarlas. Tampoco la idea es generar un estado de caos donde pensemos que todo está mal, pero sí empezar a reconocer que esta propuesta requiere de un trabajo mínimo, que es entender la naturaleza de las compras y poder clasificarla. Evidentemente, nosotros como dueños de la empresa, cada vez que compramos, sabemos para lo que estamos comprando, por lo tanto, nosotros mismos podríamos hacer este movimiento o se lo podríamos pedir efectivamente a nuestros contadores que lo hagan, dependiendo evidentemente del servicio que el contador preste para nosotros. Pero de que es algo evidentemente en rigor importante, que debe hacerse, que debe tenerse en consideración, sí lo es. Y por eso está dentro de esto y por eso era importante tocarlo. Un rato más vamos a hablar un poco de la caracterización para que esto se entienda. Segundo punto de este cuadrito que nos deja en claro que esto es una propuesta, hasta el momento nada decía que era una propuesta, apareció el concepto de propuesta. Y todo lo que Impuesto Interno entrega es propuesta, ¿ya? Para que estemos súper claros, tanto las declaraciones juradas como la renta, como el formulario 29, como los formularios de exportación, todos son propuestas, todo tiene que estar validado por nosotros. Y de hecho existen cláusulas dentro de la ley tributaria que dice que el que aprieta el botón, siendo el dueño de la empresa y el representante legal, es el que se hace cargo finalmente de las implicancias que esto pueda llegar a tener. El segundo punto, si yo no lleno, aquí me dice evidentemente que no ingresé datos del PPM y me está confirmando, me está pidiendo confirmar que yo no estoy ingresando o que voy a aceptar los valores que el asistente del PPM genere una vez que avancemos en los demás validadores que existen acá. Acá nuevamente nos encontramos con esto que probablemente muchos de ustedes desconocen. Impuesto interno normal, está funcionando bastante bien con el tema de la aplicación del cálculo del PPM, ya que va desde un 0,25, un 0,50, y en el caso de los que estamos probablemente más problemados con pérdida, se está cobrando un 0,125 o incluso nos libera en algunos casos del pago de PPM, dependiendo cómo nos esté yendo. Ya, si nos está yendo bien, nos va a cobrar entre 0,25 a 0,5, que es un PPM bastante bajo, pero que tiene relación con la actualidad y cómo hoy día está funcionando la parte tributaria. ¿Ya? Eso lo podemos ahondar otro día, pero lo importante es que el PPM, que es el pago provisional mensual, se calcula de manera automática y Impuesto Interno lo está haciendo de manera bastante acertada, así que más allá que aquí dice que no lo ingresé, lo más probable es que lo haga de la manera correcta. Ahora, ¿qué es el PPM? Y que acabo de decir que su sigla significa pago provisional mensual, es el ahorro que nosotros vamos haciendo durante el año para los futuros pagos de impuestos de la empresa. Es decir, es una especie como de cajita o chanchito donde uno va metiendo dinero a medida que va vendiendo, se va guardando un 0,25% de esas ventas o lo equivalente a esas ventas como una forma de ahorro. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la renta, que es el pago de impuestos anuales que va a hacer toda la empresa, el dueño de la empresa o la empresa puedan hacer uso de esos dineros que se juntan durante el año. Así que siempre va a ser bueno pagar el PPM. ¿El PPM tiene que ser un 0,5? No, ustedes pueden pagar más y ahí hago la invitación que el que quiera reservar más dinero para prepararse de mejor forma ante los impuestos, también lo consulten con su contador o tal vez en alguna futura charla o conversatorio lo podamos ahondar aún mucho más. No ingresaste boletas de servicio, lo mismo. Acá lo que me está mandando a hacer el sistema es que vaya a ver si tengo cargada la boleta, y aquí hay que tener mucho ojo porque en este momento, esa carga que se hace de manera automática funciona con proveedores externos. Eso significa que no existe ninguna plataforma, inclusive la de impuestos internos, que sea de impuestos internos. De hecho, impuestos internos trabaja a través de una licitación, trabaja con una empresa que se llama VEF,
ya que fueron los que ganaron la licitación, y PESI le presta el servicio de impuesto interno. Pero el día de hoy día, todos los servicios de servicio, de venta y servicio, funcionan a través de empresas que tienen que enviar justamente la información para ser recepcionada por impuesto interno. Así que aquí la invitación es la misma a la anterior, que es una revisión. Lo más importante de este cuadrito, como les decía, es entender que esto sigue siendo una propuesta, ¿ya? Y que nosotros seguimos siendo los que estamos responsabilizados de validar. Y aparece este botón, que probablemente muchos de nosotros lo apretamos y probablemente muchos de nosotros no hemos mirado en cierta forma o no hemos adentrado en lo que dice, confirmo que no hay información adicional a incorporar. ¿Y quién lo está haciendo? El que está usando justamente el root y clave de la empresa, que es el que supuestamente la representa. Entonces, todo lo que estoy haciendo es una especie de validación suprema de que esto está hecho según lo que debería ir sucediendo. Y posteriormente a esto viene la parte final. Pues interno ha estado súper lento estos días. Esperemos que aquí no nos juegue una mala pasada. Ahí está cargando. Que es la parte final, que es la validación de los datos, donde también es súper importante entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos, y también, por otro lado, no desmerecer el trabajo de los colegas contadores, y por otro lado también instar a todos a informarse lo más posible sobre este tema, donde ya, por ejemplo, vimos que la caracterización es un tema importantísimo. Esto siempre aparece, que es el código que dice que, recuerda que si existen códigos relacionados con impuestos a la renta que debas declarar el formulario 29, debes complementarlo según corresponda. O sea, esta advertencia vuelve a decir que hay ciertas instancias que probablemente deben integrarse, que no están aquí y que tú debes ver que estén dentro de la operación. Dice, relacionados con impuestos a la renta. ¿Cuáles son los impuestos a la renta? Bueno, en este caso, el impuesto del que está hablando, uno de los más importantes que está hablando, es, por ejemplo, el impuesto que está relacionado con las remuneraciones. Acá está haciendo una alusión directa a que no se integra de manera automática el impuesto único, que es el impuesto a los trabajadores, el impuesto de las liquidaciones de sueldo. Por lo tanto, esa pequeña advertencia que está ahí, lo que nos está diciendo es nuevamente que esto es una propuesta y que podrían faltar datos como este tipo de impuesto a la renta, que es básicamente el impuesto único, y también en algunos casos, ¿por qué no decirlo también? Podría serlo, aunque ya eso ya no, ya de cierta forma no existe, que era el de la retención de segunda categoría de las boletas, cuando las boletas se hacían en papel. El día de hoy día se reconocen, se cargan de manera automática, son electrónicas, ya eso desapareció, pero aún el día de hoy los sueldos no cargan de manera automática el impuesto. Por lo tanto, este impuesto de sueldo deberíamos cargarlo nosotros. Una vez más, la propuesta nos recuerda que es una propuesta y que hay datos que hay que integrar. ¿Por qué? Porque Impuesto Interno no sabe en realidad si ese dato existe o no existe. Por ende, otra vez, somos nosotros los que estamos invitados a seguir complementando justamente la información que podría faltar. Y finalmente nos encontramos que después de pasar de declaración en declaración y habiendo encontrado una sola vez la palabra propuesta, el título es Propuesta de Declaración del Formulario 29. Y posteriormente me dice cuánto es lo que tengo que pagar, me dice que revise el detalle de la propuesta, dice, tu propuesta de declaración y pago simultáneo ha sido determinada con la información de los documentos electrónicos recibidos y la información que ingresaste con los asistentes de cálculo. O sea, lo que me está en este momento aclarando es que yo complementé la información que Impuesto Interno sabía. Impuesto Interno dice, yo llené lo que tenía que llenar, usted debió haber llenado lo que tenía que llenar, y desde aquí en adelante el resto es una responsabilidad suya. ¿Por qué digo esto? Porque acá abajo dice, declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, la que será traspasada al formulario de declaración de IVA, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. Enviar. ¿Quién es el que está asumiendo la responsabilidad correspondiente? El que tiene el acceso. ¿Quién tiene el acceso? El que fue autorizado por el representante legal. Si fue autorizado por el representante legal, ¿quién es el que está aceptando esta declaración? Es el representante legal.
que le dio el acceso a mí como contador, a alguna persona para hacerlo, a su esposa, a su ayudante, a algún administrativo, pero finalmente todo lo que sucede aquí gatilla en ser, al final de toda la operación, una responsabilidad del representante legal de la empresa que tenía los accesos y se los facilitó a alguien para que éste lo hiciera. Aunque a ustedes les parezca paradójico, el día de hoy día, para impuestos internos siempre los que resultan responsables de las operaciones son los representantes legales, ¿ya? Ustedes le pueden decir que el contador lo hizo, los representantes legales siguen siendo los responsables, evidentemente un contador debería hacerse cargo justamente de los errores, de las cosas que pueden haber pasado, pero para efectos legales el representante legal sigue siendo. Entonces partimos por hablar en este conversatorio del formulario 29 y específicamente de la declaración, de que la declaración de formulario 29 es una propuesta que constantemente nos está recordando que el llenado, el correcto llenado y la información aledaña que existe es responsabilidad nuestra. ¿Qué información podría existir el día de hoy día que probablemente desconocemos y también de probablemente pie a futuros conversatorios? Por ejemplo, ¿qué documentos hoy día no están siendo integrados de manera automática? Las declaraciones de ingresos, las famosas DIN, que cuando nosotros compramos al extranjero y esas compras tienen un efecto dentro de la contabilidad porque viene un IVA positivo, vienen costos, etcétera, etcétera, esas no se cargan de manera automática y deberíamos cargarlas nosotros. Todavía debe revisarse de manera, para los que están anotando, de manera periódica todavía debe anotarse y revisarse la carga de Transbank o la carga de las boletas de venta, de venta y servicios. También debe revisarse. Como vimos recién, el impuesto a los sueldos, si ustedes tienen sueldos o alguien de su equipo o algún trabajador tiene sueldos que ya califiquen para pagar impuestos dentro de la confección de la misma liquidación, ese número también es un número que debe poner e integrarse de manera manual, que no viene de manera automática. Y otro muy importante que quizás muchas veces lo saltamos, no lo conocemos, y como decía, puede dar pie para un conversatorio completo, son las compras al extranjero por publicidad o por recursos, que son normalmente lo que todos conocen como las compras de Facebook, de AdWords, de Google, de todo este tipo de herramientas que ya tienen una legislación de por medio y que está instaurado un formato de trabajo con ellos. La integración de ellas también es súper importante, el conocimiento de cómo funciona eso también es importante porque los servicios comprados al extranjero, el día de hoy día, muchos de ellos tienen también una implicancia de tener que pagar IVA. Así que si alguno de ustedes compra servicios al extranjero de algún tipo, correos, publicidad, lead en redes sociales, lead en las páginas, posicionamiento web, publicidad de Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, y tiene duda al respecto, si gusta después, al final, yo les puedo indicar también dónde pueden encontrar más material, o les puedo dejar también mis datos para que en algún momento ustedes puedan escribir y yo también poder decirles dónde pueden encontrar la información necesaria para que corrijan eso. ¿Eso por qué? Porque el día de hoy día, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo más global, si ustedes tuvieran compras en Facebook, esas compras deberían estar siendo declaradas en sus formularios 29. Si ustedes están comprando publicidad para su empresa a través del RUT de la empresa y están recibiendo una invoice o una factura por eso, esa factura tiene un procedimiento de integración al registro compra y venta, tiene un tratamiento del IVA y es importante, como les decía, que ustedes también se cuiden de eso. Es decir, el día de hoy día las plataformas de prestación de servicios de ese tipo también tienen un concepto de IVA integrado que es importante que ustedes lo sepan reconocer, lo sepan estudiar, analizar y que también en algún momento también sepan cómo aplicarlo para que la sanidad de su empresa no se vea al final de cuentas dañada por este tipo de operaciones, quizás que por desconocimiento no la estamos cubriendo. Y ojo que a pesar de que es algo que ya está en vigencia desde el año pasado, aún existe un desconocimiento bastante amplio al respecto que creo que todos debemos trabajar por mejorar eso. Luis González ahí levantó la mano.
parece que quiere preguntar algo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Luis González de los Andes. ¿Cómo está? Hola Luis, mucho gusto. Saludos ahí a los Andes. Saludos por acá también. Estimado, mira, consulta. Te escuchaba el tema de las cosas que uno compra en extranjero como servicio. ¿Mm? ¿Y qué pasa cuando uno importa cosas? Yo importo muchas cosas desde China. Yo tengo un taller gráfico e importo todo lo que son repuestos, todo lo que es insumos, todos los importo de China. ¿Ahí eso se puede incluir de alguna forma o no? Porque hasta ahora yo no lo he incorporado de ninguna forma y pago, no sé, de repente Mm. 100, 800.000 pesos en un compra, en dos compras y no la incluyo en ningún lado. Ya, mira, por ejemplo, ahí Luis, tú le diste justamente en el clavo a un tema que en cierta forma es lo que busca hoy día también RPyme cooperar con el ecosistema. Vamos a hablar después de la herramienta, evidentemente, y cómo la herramienta ayuda a esto, etcétera, etcétera, y cómo podemos integrar esos gastos que Luis dice a la plataforma, pero es interesante instaurar la necesidad, que eso es lo primero, poder comprender que existe una necesidad y esa necesidad hay que poder cubrirla. En tu caso, Luis, lo que debe pasar es que en cierta forma, muchos de nosotros nos vemos afectados a veces por estos conceptos de propuestas. Por eso, el tema de la propuesta no tiene que ver tanto con que exista. De hecho, mucha gente puede pensar, claro, es una charla de un contador y el contador quiere hacernos entender que el formulario tiene que llenarlo él. Pero es más profundo que eso. Tiene que ver con que el día de hoy, probablemente esta posibilidad o este acceso no comunicado de la manera correcta puede hacer que nosotros cometamos errores. Por ejemplo, claro, en este caso tú, Luis, tienes todas las facultades o tienes todas las posibilidades de integrar esos movimientos dentro de tu contabilidad o dentro de tu gasto. El mismo RPyme tiene dentro de todas sus herramientas que te permiten ir controlando para saber efectivamente cómo funciona tu empresa. Ahora, para ir a esta lógica y saber finalmente cuáles son las cosas que se integran o no se integran, aquí, Luis, voy a retroceder un poquito para poder justamente darle el énfasis de interesante a tu pregunta. Si tú te das cuenta, cuando yo decía en delante que tú tienes que caracterizar o decir si una factura pertenece o no pertenece a la empresa, aquí justamente tu pregunta va por un sendero muy parecido, que tiene que ver, claro, efectivamente, tú para poder saber si tú estás vendiendo, estás ganando dinero, tienes que efectivamente involucrar todos los conceptos que están integrados dentro de esto. Entonces, como tú dices, si tú compras partes, repuestos, cosas en el extranjero que después son parte de tu servicio, son parte de tu producto, evidentemente deberían estar integrados. Ahora, lo más probable, no me voy a aventurar a decirte porque tendríamos que mirar como tus documentos, probablemente cómo poder hacerlo más interesante, lo más probable es que, o sea, más que probable, si todo lo que tú ingresa por la vía tradicional, que sería que pasa por la aduana, deben haber impuestos a tu favor que no están siendo utilizados. ¿Cuántos son los impuestos? Habría que verlo. Pero, por ejemplo, normalmente va a pasar que cada vez que algo pasa por la aduana, muchas veces tiene cobros, que por pequeño que sea son cobros, pero validan efectivamente la operación y también en cierta forma te pueden dar la posibilidad de recuperar de alguna manera IVAs que tú pagaste a proveedores externos. De hecho, lo mismo pasa con los servicios. La lógica del servicio y transparentarlo es que tú en algún momento lo puedas integrar y tenga un doble beneficio. En este caso, claro, el beneficio para ti, Luis, sería posiblemente recuperar algo del impuesto que pagaste y lo segundo, efectivamente transparentar el gasto que tú hiciste. Ahora, ¿qué tiene de bueno eso? Lo que tiene de bueno es que tú al integrar esta información justamente al portal de impuesto interno y donde corresponda, por ejemplo, la propuesta de renta que tú tengas futura va a estar mucho, mucho, mucho más acorde a lo que tú necesitas de lo que hoy día Impuesto Interno sabe. Por eso hay que tener mucho, mucho ojo con los conceptos de propuestas, porque las propuestas de impuestos internos están generadas, si ustedes se dan cuenta, con la información mínima que ellos requieren o que ellos están interesados en conocer
para poder llegar a un resultado. Lo que falta normalmente en una propuesta de impuesto interno son solamente cosas que a ustedes les favorecen. Por ejemplo, en el mismo caso de Luis, claro, no están integradas estas compras al extranjero, que probablemente podríamos pensar, pero impuesto interno lo podría hacer. Sí, lo podría hacer, pero no está interesado uno en hacerlo, porque finalmente, ¿qué es lo que viene a defender? Viene a defender no la lógica de recaudación de impuestos internos, sino que básicamente viene a defender la transparencia del negocio de ustedes. Y en este caso, al igual que lo que decía acá abajo, se les traspasa a ustedes justamente esa necesidad de transparencia. Entonces, en este caso, Luis, sí, habría que revisar los documentos, totalmente garantizado que puedes integrarlo como gasto y que en algún momento puedes rebajar los pagos de impuestos o la utilidad que impuesto interno puede entender que tú tienes. Y es muy, muy, muy probable que hayan impuestos que puedas recuperar y que por ende después tú lo puedes usar como rebaja al momento que tú vendas. Perfecto, te puedo interrumpir un segundo. Mira, lo que pasa es que yo tengo un contador, y yo trabajo con el contador y todo, ¿Ya? pero como te comentaba, a ver, por ponerte un caso de la semana pasada nomás, la pura semana ¿Mm? pasada, cargué unos repuestos que salieron, si mal no recuerdo, como 450 los repuestos, y ¿Ya? sobre eso, finalmente a eso compré tintas, por ejemplo, y las tintas me salieron 450 más. Las tintas ya me llegaron, de hecho, llegaron hoy, pero ¿Ya? hace como 3 días o el viernes pasado, por ahí, tuve que pagar el impuesto y fueron como 100.000 pesos más. 90, de hecho, 98.000 y tantos pesos. Entonces, ¿Ya? mira, yo ahora que te escucho, recién asimilo que tengo que informárselo al contador, porque, Mm. como te digo, la compra al extranjero, yo se la hago a la China me dice, ya, mira, por PayPal, hazme la transferencia, yo le transfiero y le transfiero, de hecho, le transfiero desde mi cuenta, ni siquiera era cuenta de la empresa, sino que le transfiero desde mi cuenta nomás y ya, y como la tengo enlazada con multicaja, así le hago la transferencia y listo. Entonces, ese registro o de esa plata, creo que no hay ningún registro, a menos que sea el registro como adicionalmente todo el envío viene a mi nombre, yo el impuesto también lo pago. Entonces, no sé si Claro. me voy a explicar bien que hoy Servicio de Impuesto Interno o mi contador, si yo no le digo, no tendría ni por dónde tener idea que yo tengo ese gasto hoy día. Claro, ahí también, ahí también hay algo que es súper importante que tiene que ver con que, claro, tiene que haber una complicidad, una integración, en este caso con el contador para el dato. Claro, aquí en este caso eh, es algo mutuo. Nosotros deberíamos estar informando al contador como el contador debería estarlo informando. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de mi relación personal con los clientes, yo constantemente tengo, por decirte, un texto tipo que todos los meses le pregunto justamente al cliente, estimado cliente, recuerda enviarme y le pongo todos los datos que yo necesito todos los meses y un texto que te lo mando a ti, se lo mando a todo el resto de los clientes para poder saber que estamos como en contacto estrecho. Ahora, si evidentemente el colega... si el colega no lo está haciendo, también uno podría comunicárselo, porque claro, a lo mejor él no sabe que estás haciendo esas importaciones. Mm. Ahora Bueno, con lo importante seguridad es no de lo sabe. lo... ¿Perdón? Con seguridad no lo sabe porque yo nunca se lo he comentado. Lo que pasa es que yo Claro. no asumía que como la China no me mandaba una factura o la factura que me mandaba es una cosa, yo no sé si ustedes han comprado en el extranjero, pero lo que hacen ellos te mandan un inbox, o invoice, algo así, que ellos asumen que es una factura, que es una propuesta, y después de esa propuesta uno dice, ya, mira, ¿sabes qué? Voy a querer tantas cosas, voy a querer esto otro, generan ese invoice por lo que tú compras, pero no es una factura formal, o por lo menos no es la que nosotros entendemos. Entonces yo no sé. Ay, Rafa, Mm. entonces, Es... no sé No si se lo esa entiende. me hacen llegar tenga alguna validez acá o simplemente por el hecho de incorporarlo como un gasto, ¿no? O sea, el gasto va a ir sí o sí, pero por ejemplo, cada paso, por ejemplo, cada vez que tú pagas por la internación, lo que estás pagando
hay montos considerables que son IVA, indudablemente. Yo, por ejemplo, traigo cosas de fuera también. Pues yo, por ejemplo, traigo discos de vinilo, LP, de música. Y claro, cada internación también tengo que pagar normalmente 100, 150 mil pesos, y de esos 150 mil, 90 o 100 son IVA, que yo los puedo recuperar después de las ventas que yo haga. Así que sí, es un dato que el contador necesita, y es un dato que efectivamente tienes que transparentárselo a él, tanto para beneficio de control tuyo de los costos, como por otro lado, también de que en algún momento eso sea parte de este beneficio de poder rebajar ese impuesto que pagaste y que estás en tu pleno derecho de usarlo. Perfecto, me queda clarísimo. ¿Te puedo hacer una segunda consulta así muy, muy al margen que tiene Dígame. mucha... Lo que pasa es que yo mi oficina la tengo en mi casa. Tengo una oficina grande en mi casa. ¿Ya? Pero eso tampoco lo tengo incorporado ni como gasto. La luz la pago mi nombre, el agua la pago mi nombre. eh, no sé, entonces, prácticamente la oficina no me genera un costo si lo considerara de esa forma, porque antiguamente lo tenía en otro lugar y ahí pagaba un arriendo. Pero estando en mi casa no me genera arriendo ni nada. Entonces, ¿eso de alguna forma también se puede incorporar? ¿O eso ya es distinto? O sea, los gastos del giro, hay dos premisas que son súper importantes para entender lo que impuesto interno acepta, evidentemente, como gasto. Uno de los conceptos más importantes, que para que el gasto sea considerado un costo aceptado por impuesto interno, tiene que ser nominativo. Es decir, si tú el día de hoy día, por ese motivo, estás ocupando una parte de tu casa y tú efectivamente la estás ocupando como un lugar de trabajo y quieres transparentar eso, claro, tú deberías en cierta forma, para poder saber que estás respaldado, que técnicamente ese es el concepto, para poder entender que está respaldado, tú tendrías que arrendarte, por ejemplo, esa parte de la casa, que bastaría con ir a un notario, hacer el trámite, establecer un monto de pago, y al establecer ese monto de pago, evidentemente los costos también que tiene relacionado, tú podrías integrarlo. Así que sí, se podría, con solamente la salvedad, como te digo, de entender de que efectivamente necesitan la oficina o necesitan la casa para funcionar, y por otro lado, de que también tienes un respaldo que dice que ese gasto de alguna manera va a ser reconocido por tu empresa. Perfecto, me queda clarísimo. Mira, de hecho, acá está, mira. Entonces están las máquinas, está todo. Esto, entre Ya. comillas, respaldaría que yo me pudiese arrendar, por ejemplo, este espacio. Sí, sí, de hecho, yo tengo, por ejemplo, amigos que se dedican justamente al tema gráfico, tienen sus plotters y sus máquinas ahí efectivamente, y claro, evidentemente está respaldado. La única consideración que tienes que tener es que, aparte de tener justamente este respaldo de contrato, tienes que tener también el habérselo informado a impuesto interno. Es decir, impuesto interno tiene que saber que pusiste esa dirección para poder él establecerla justamente como una dirección entendida por ellos, aceptada por ellos, y que cumple justamente con el requisito fundamental, que es entender que el arrendatario que está haciendo uso del arriendo, lo está pagando y que por ende puede integrar los gastos, es la misma empresa que está haciendo justamente la declaración del costo. En este caso, que sea nominativo a nombre de tu empresa. Genial. Y de hecho, en este caso, igual, adicionalmente, bueno, la empresa está registrada en esta dirección y todo, pero adicionalmente Ah, la empresa está a nombre de mi esposa, porque como te comentaba, yo tenía otra, se la vendí a mi socio y nunca hicimos los trámites finales del traspaso, entonces no me podía poner con otra empresa, sino que la puse a nombre de mi señora. Entonces, adicionalmente, mi señora es quien efectivamente es la dueña de esta parte, de este negocio. ya, Entonces, perfecto. por eso entiendo que podría yo arrendarle, como dueño de la casa, arrendarle el espacio. Genial, mira, me queda súper claro. Voy a hablarlo con el contador, de hecho, a ver qué podemos hacer con esas facturas y todo eso. Te agradezco mucho el tiempo. No, perfecto. Y de hecho la idea es esa, la idea es que justamente este tipo de información permita cotejar el tema con los contadores. De repente los contadores somos personajes bien especiales que también entendemos que probablemente ustedes entienden gran parte de las cosas que nosotros no comentamos a lo mejor con ustedes, así que hay que ir a hablar ahí con el colega, y evidentemente él te va a dar el espacio necesario y te va a ayudar con ese tema.
Acá Sergio, perdón, Jorge Suárez hace una acotación que es súper importante también para los que están como en estas condiciones. Dice, sugiero revisar mes a mes en TGR, en la tesorería, sobre los pagos que hubiera declarado y pagado el courier. También una buena instancia, mediante la tesorería uno sabe los pagos que se le realizan justamente a todos estos conceptos aduaneros, por lo tanto ahí hay como una especie de tips importante para poder reconocer dónde uno podría ir a buscar la información cuando no tiene muy claro de si está pagando o no está pagando impuestos. Ahora, claramente, lo que en este caso nos estabas comentando tú, sí paga impuestos, así que eso, y que te vaya bien ahí con el colega. Sí, sí, Entonces, sí. volviendo a lo nuestro y habiendo aclarado que justamente esta propuesta era una declaración, vamos a dar hincapié también a una parte importante de lo que habíamos hablado acá de la propuesta, que tenía que ver justamente con cuando el sistema nos estaba enviando, si ustedes recuerdan un par de, un par de clics más atrás, nos decía que, ahí voy a salir y voy a entrar de nuevo, que es más fácil, que viéramos el registro compra y venta. Y yo les decía que en el registro de compra y venta existía un concepto que se llamaba caracterización. Lo hemos hablado varias veces, o sea, me imagino que se han hablado varias veces en los conversatorios de Repime, y la caracterización tiene relación directa, que era esto de decir que eran del giro o no eran del giro, etcétera, 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 con este registro de compra y venta. Y en este caso, la caracterización no es nada más ni nada menos que ingresar a cada factura de compra y darle una categoría. ¿Ya? Aquí hay poquitas facturas, déjenme ver si encuentro una que tenga más. Ya, acá hay más. Por ejemplo, cuando yo entro a las facturas, para que se entienda, a una factura de compra, siempre la factura de compra va a venir con la connotación del giro. Siempre. Pero yo puedo cambiarle la connotación. Entonces, imaginemos que yo compré esto, que vale 88.000 pesos más, 82.000 pesos más IVA, y supongamos que esto no era del giro. Supongamos que esto en realidad era una compra que se hizo por cualquier motivo, porque y no corresponde justamente a esto y tengo que caracterizarlo. La caracterización no es nada más ni nada menos, señores, que apretar este botoncito, que Repime también tiene sus propias herramientas para hacerlo, y acá definir por qué lo compré. Entonces, esto podría ser, fui al supermercado y compré cosas para el aseo y para la oficina. Es compra de supermercado. No era necesario para la función principal de la empresa, pero sí era necesario para esta otra función. Muy bien, lo caracterizamos y se puede usar. Y por otro lado, existe, bueno, el bienes raíces es más difícil porque había que comprar una propiedad para llegar a esto, pero por ejemplo existe otro bastante común que es el activo fijo, que si ustedes vieron también era la otra implicancia que aparecía ahí, y el activo fijo tiene la siguiente particularidad. Aparte de definir la compra como un activo fijo, es decir, compré un televisor que no es necesario para hacer contabilidad, pero sí es un activo para la empresa porque se usa como una pantalla probablemente de trabajo. Yo la caracterizo como activo fijo, Impuestos Internos entiende que estoy comprando un activo para la empresa, se lo comunico de esa forma y a la vez, en cierta forma, soy autorizado para ocupar la diferencia como algo que puedo descontar. ¿Por qué digo la diferencia como algo que puedo descontar? Porque efectivamente el IVA que yo tengo que ocupar tiene que estar validado. En este caso, la validación es que yo no estoy comprando una tele por comprarla, no es una tele para mi casa, sino que es un activo fijo, lo informo, puedo ocupar el IVA y al mismo tiempo este costo es aceptado. Y hoy día, que después lo podemos hablar en otro conversatorio, toda compra que ustedes hagan es considerada inmediatamente como costo de la empresa. Es decir, ustedes al momento de comprar, efectivamente, ya están transformando esa compra en algo que posteriormente tiene la validez ante impuestos internos como una rebaja a los impuestos. Es decir, si ustedes compran una camioneta o compran un camión que vale 5 millones de pesos, tienen automáticamente 5 millones de gastos para poder rebajarlo después de su
renta. Así que es importante caracterizar y ocupar. Además que les doy un datillo, hay por ejemplo las personas que, como por ejemplo el caso que estábamos viendo recién, donde estábamos hablando que había maquinaria, por ejemplo vi por ahí su máquina de impresión, etcétera, etcétera. Los activos fijos, cuando ustedes los compran y tienen montos considerables, supongamos que nos compramos un vehículo que vale 5 o 6 millones, y hay un IVA de por medio, que puede ser importante, ustedes al caracterizar como un activo fijo, podrían ir en una futura, digamos en 2 o 3 meses más, podrían pedir la recuperación del impuesto del IVA a crédito. Es decir, si yo compro un activo fijo, yo podría recuperar ese IVA a crédito si no lo ocupo dentro de 2 meses. Es decir, si en algún momento yo pagase 1,5 millones, 2 millones de IVA, y van pasado un mes y no lo consumí, un segundo mes y no lo consumí, y sigue habiendo un remanente importante, supongamos que de los 2 millones de IVA queda 1,800,000, yo podría pedir la devolución de eso. Requiere de un movimiento particular que tiene que verse también con el contador, porque es una solicitud, es una petición administrativa, pero el caracterizarla les puede dar la facultad justamente de recuperar, como estaba diciendo recién. Así que la caracterización no es algo menor, porque defiende el uso del IVA, defiende el uso de los costos, y por otro lado también les da la facultad, en el caso de los activos fijos, de posteriormente ustedes pueden también recuperar el impuesto. Vi que alguien levantó la mano por ahí. Hola, mi nombre es Paola. Hola, Paola. Mira, tengo una duda con respecto, no justamente al activo fijo, pero me creó la duda con respecto a las donaciones. Por ¿Ya? ejemplo, a mí me pidieron un auspicio. Ya ¿Ya? auspiciaron un club deportivo y el auspicio era hacer un pendón que va a generar una factura. ¿Cómo yo puedo hacer para que esa factura yo pueda hacer el uso de la ley de donaciones? ¿Se puede con eso o tiene que ser otras cosas más específicas? Ah, ya. A Porque es ver. la ley de donaciones de los deportistas. Hay una... Sí, sí. Ya, Claro, lo que pasa es que las leyes de donaciones están condicionadas a la emisión de los certificados de donaciones, es decir, cada institución o cada fundación o cada organización sin fines de lucro o cada club deportivo, cada vez que recibe una donación, debe emitir un certificado, y ese certificado después se integra en el costo de la empresa, y también se utiliza una parte de él para poder hacer una rebaja tributaria al momento de pago de impuestos anuales en este caso. Pero ahí lo que va a pasar es que en algún momento tú vas a tener que tener, al momento efectivamente, por ejemplo, de llegar a la renta como un respaldo, básicamente, un certificado que todas estas instituciones, cuando una institución sin fines de lucro puede funcionar, es porque ya puede emitir estos certificados, y esos certificados lo emiten ellos. ya, pero la duda es con respecto a la factura. Yo la ingreso como una factura del giro nomás. ¿No tiene ningún requerimiento específico? ¿No? No, la ingresa como del giro, no tiene Ah, la ningún ingreso requerimiento común y específico. corriente. Lo que hago es después, cuando tengo que declarar la renta y ahí todo. Ya, ok. Claro, ahí es donde efectivamente tú haces la Yo validación pensaba, con... yo pensaba que tenía que identificarla ahora también, como hablabas de la... Ahí me generó la duda y dije, mejor pregunto. Pero sí, ya ahora me quedó claro. Muchas gracias. Ya, perfecto, Paola. ¿Alguien más parece que tenía preguntas? Porque Sí, puse hartos. hola, ¿cómo estás? Hola, Alexi hola por acá por Alexis. San Felipe. Hola, ¿qué tal? Mira, la verdad es que mira, voy a ser súper breve para poder eh, salir de esta duda, porque hace un par de años que estoy funcionando yo como independiente y como con una distribuidora de confites, ¿ya? Esto, ¿Ya? esto está acá en la casa, la bodega está hecha paralelamente está construida a la vivienda. La separa por un patio y todo, pero el tema es el siguiente, hay un permiso que por ahí yo en una oportunidad lo conversé con otro colega más que más o menos trabaja de manera parecida, y me comentaba que si yo tenía un permiso municipal para ¿Mm? esto. Yo le dije que no hacía falta porque mi contadora me comentó que no era relevante o no, por lo
por lo cual esto que tengo yo no, a ver, yo no tengo una sala de venta a público fuera, sino que lo mío es distribución, netamente, 100%. Entonces, no era necesario tener un permiso municipal. ¿Qué tan desierto eso? Buenísima pregunta, Alexi. Yo creo que en algún momento también va a ser necesario hacer como un repaso Ah, ah, de qué nos metemos Ahora, cuando... ahora yo sé que eso no tiene, me desvío un poco del tema del conversatorio, Sí, pero a lo mejor por ahí me podrías echar una mano y decir, porque tal vez a lo sí, mejor estoy no. incurriendo en una falta, o tal vez a lo mejor es correcto lo que me está diciendo mi contadora. No te preocupes, Alexi. Yo creo que es un gran aporte para todos y a pesar de que el tema no es específicamente ese, lo vamos a comentar. Mira, aunque te parezca peculiar, todo tipo de actividad comercial en nuestro país debería, de hecho, tener una validación, una patente comercial. Eso significa que, por ejemplo, también aprovecho y me cuelgo de las palabras de Alexis, que como te digo es algo que normalmente se ve mucho. Existe gente que piensa que porque desde su casa vende con un computador sin tocar ningún tipo de producto y pone en contacto dos personas, que él efectivamente no ejerce una labor comercial y que por ende no debería haber una patente comercial de por medio. La noticia, para que todos la sepamos, la mala noticia en este caso para Alexis es que sí, efectivamente, todos deberíamos tener patentes comerciales. De hecho, para poder solventar la idea, hay que imaginar, Alexis, de que inclusive yo como contador, o yo como doctor, o yo como abogado, dando boletas de honorario, igual la ley dice que deberíamos tener patente comercial, es decir, un contador para ejercer la contabilidad yo solo, como Diego Plaza, con mi RUT personal, sin haber hecho un inicio de actividades, sin dar factura, sino que solamente boletas de honorario, yo ya la debería tener. Como entenderás, si es así, ahora eso no se cumple, para que estemos claros, casi nadie que tiene boleta de horario tiene un giro, un inicio de actividad comercial. Pero sí la primera categoría, en rigor y en efecto, necesitaría siempre de una patente comercial. Ahora, ¿cuál es el costo de una patente comercial? Más o menos, promedio, una UTM al año, por los rangos se miden en razón al capital de la empresa. Pues si tiene un capital entre los 0 y los 8 millones, lo más probable es que sea una UTM más el costo, en este caso, del aseo que cobra cada comuna o cada municipalidad por separado. Pero sí, efectivamente sí debería estar regulado. Eso no tiene que ver con que haya una venta público o que te visiten clientes ni nada, sino que simplemente es el ejercer una actividad económica. Entonces, cada vez que nosotros nos inscribimos en impuesto interno, esa actividad económica debería ir acompañada justamente de un tema municipal. De, Ahora, de- de manera que ahora yo estoy en un problema, porque si estoy funcionando hace 2 años y algo, y me acerco ahora a la municipalidad y le propongo eso, me van a lapidar. claro, o sea, más que nada el problema es que estás como en una deuda. Ahora lo que pasa, para ser súper, por ejemplo, acá en Santiago, hay particularidades tan grandes que tú tenés Santiago Centro, que está al lado de Providencia. Providencia, tú creas una empresa y al día 3 ya están tocándote de la puerta pidiéndote justamente que vaya a sacar la patente, diciéndote, ya sabemos que existes, te invitamos a sacar la patente en la municipalidad. Y por ejemplo, en Santiago Centro, que yo también he estado trabajando en Santiago Centro, que es una comuna que está inmediatamente al lado, tú puedes vivir toda tu vida como empresa y nunca haberte cobrado la patente. Ahora, ¿es una falta o es algo que en algún momento, si tú lo quisieses regularizar, va a tener un costo? Sí, por eso va a poder a lo mejor funcionar de manera correcta y en algún momento no vaya a ser que alguien invente un famoso botón que se apriete y acuse a todos los que no tenemos patente comercial. Claro, sería bueno acercarse, porque como te digo, el costo de la patente no es tan alto, pues son 50.000 pesos al año, se divide en dos cuotas, ¿ya? Más el aseo, que lo podría elevar un poco más a 35.000 pesos por Ujú. 2 veces al año, 70.000 pesos podría ser a lo mejor el monto, pero evidentemente mucho mejor regularizarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienen municipalidades más agresivas, como podría ser en este caso la Municipalidad de Providencia?
Inclusive esto podría ir a parar a un juzgado de policía local, es decir, inclusive si podría significar cárcel, por decirlo en algún momento, el incumplimiento. Así que sería bueno ver cómo se puede arreglar. La verdad es que las multas, si tú lo haces, de la municipalidad son súper bajas, más en tiempo de pandemia. La verdad es que en pandemia, por ejemplo, en pandemia la comuna de Viña del Mar hasta perdonó patentes, así que en realidad a lo mejor es buen tiempo para acercarse y regularizarlo, pero sí aprovechar justamente, y gracias por tu consulta, Alex, y decirle a todos los demás compañeros que están acá conectados, decirle que sí, todas las empresas que tengan un giro comercial, vendan lo que vendan, de la forma que lo vendan, deberían tener una patente que lo acompañe. Gracias. ¿Alguien más? No, parece que esos eran los dos. Ya, vamos a seguir para poder ir más o menos acercándonos a este tema, de ir cerrando un poquito el tema del IVA y ya poder proponer futuros conversatorios. Como dije al principio, ya entendimos cómo funciona la propuesta de impuesto interno, sabemos que el registro de compra y venta tiene una integración que es súper importante, aquí es donde nosotros básicamente ponemos validadores como efectivamente en algún momento caracterizar si son bienes raíces, si son otro tipo de compra, y acá también es el lugar donde los contadores, o ustedes mismos, deben aprender a ingresar los documentos que faltan. Ya, entonces, cuando yo decía delante que hay documentos que probablemente nosotros debemos ingresar, este es el lugar. Así que si usted tiene compras al extranjero, si usted tiene DIN, como hablábamos hace un ratito, este era el lugar donde se debían ingresar, así que hay que tener ojo con eso, aprender a cargarlo, no perder la capacidad, evidentemente, de demostrar mayores costos para poder entender que Impuesto Interno sabe cuánto cuesta que nuestro negocio funcione, y también nunca olvidarse de este famoso IVA recuperable, que en algún momento también nos puede jugar un buen beneficio, entender que pueden recuperar 23, 70 o 100 mil pesos, evidentemente siempre hacer algo potente para ustedes, porque efectivamente los va a hacer que optimicen los recursos de la empresa. Así que es súper importante no mirar en menos lo que hoy día hemos estado conversando, porque siempre hay un beneficio para ustedes, y evidentemente todo lo que proviene desde acá, efectivamente se puede potenciar mucho más con la claridad de poder decirle nosotros mismos aquí Impuesto Interno, de decirle, perdón, a Impuesto Interno, las cosas tan claras que él no conoce. Como les dije, Impuesto Interno siempre va a cargar lo que él sabe que pasa, y lo que no sabe que pasa es una obligación de ustedes. Ahora, ¿cuál es la parte, como les decía, trascendental de ese comentario? Es entender que casi siempre lo que falta es a favor de ustedes. Es lo que rebaja impuestos, es lo que rebaja base imponible, es lo que le hace a ustedes recuperar impuestos incluso. Así que ahí eso siempre tenerlo muy presente. Hace un rato Benjamín, y no lo había tomado todavía, leí el mensaje de Benjamín, pero ahora creo que es el momento apropiado. Benjamín me decía que don Joseph Jauregui había hecho un comentario que decía que era interesante el tema, pero le nace una duda, que es si la declaración puede reemplazar a su contador que mensualmente solo declara el IVA. Es decir, aquí Joseph lo que está diciendo es que él tiene un contador que solamente declara el IVA, y la pregunta es si el sistema o la propuesta puede reemplazar justamente al contador. Y ahí yo voy a hacer justamente lo que dije al principio, que dije que iba a dar mi opinión en razón a quién le sirve la propuesta, a quién no le sirve la propuesta. Si usted en este momento es un cliente, contribuyente, emprendedor, y todo lo que usted hace está relacionado con documentos electrónicos, es decir, si usted compra electrónicamente dentro del país, para poder entenderlo mejor, si usted vende con sus facturas que son electrónicas, que eso ya es una obligación, y si las boletas de honorario, por ejemplo, que ustedes le emiten, que son electrónicas, también están procesadas durante este sistema, evidentemente, en ese caso, Joseph, la posibilidad
de que tú puedas hacer lo mismo o tengas el mismo resultado que el contador son altísimas, con algunas particularidades que probablemente se podría uno informar un poco, pero sí, existe la posibilidad. Ahora, la conceptualización de reemplazo tiene que ver mucho también, como Joseph lo comentaba en su comentario, de qué es lo que hace el contador, porque evidentemente hacer solamente el formulario no es una gran cooperación el día de hoy día, sino que estar más que nada como integrado, como decíamos delante, en el sistema, en cómo trabaja, en qué cosas necesita el cliente. O sea, creo que hoy día la labor del contador está enfocada justamente a este tipo de cosas que estamos conversando hoy día, pues, a tratar de decirle a ustedes: oigan, ojo, que si compran algo me tienen que avisar, ojo, que si van a hacer este movimiento me tienen que decir, ojo, que si ustedes están pagando un arriendo y yo no sé que lo están pagando, no tengo cómo rebajarlo de la base tributaria, etcétera, etcétera. O sea, el día de hoy día creo que ese contador sí es reemplazable, sí puede ser reemplazable, sí es tan acotado a su servicio. Ahora, evidentemente, si alguien quiere tener la confianza de poder tener respaldadas sus operaciones y adicionalmente recibir algo adicional que podría ser la consultoría, el tener la posibilidad de conversar con alguien como estamos conversando hoy día en el conversatorio, pero tenerlo presente en todo momento, evidentemente ahí se potenciaría. Pero para poder volver a la pregunta de trasfondo, que es la que hizo Joseph, sí, ese contador es totalmente reemplazable el día de hoy. Para ir cerrando, a todas las personas que estén conectadas, después si gustan, nos dejan ahí los comentarios en Facebook o en las plataformas para poder enviarles el material donde esto está. Evidentemente, preferí mostrarlo de manera didáctica para poder irme cambiando y no mostrar solamente imágenes, pero tenemos una PPT que justamente habla de todos estos temas, habla de la caracterización y todo eso con las instrucciones. La idea es que ustedes también vayan aprendiendo, vayan haciendo dudas. Este video va a ser publicado, por lo tanto también ustedes pueden poner abajo las preguntas y yo ya hoy día en la noche me daré el tiempo de empezar a responderlas a ustedes, ¿ya? Y recordarles que varias de las cosas que estamos viendo hoy día también son abordadas por el REPYME. Acá también me hacían la consideración de Joseph, que decía que Transbank hoy día sube las ventas al registro de compra y venta y se consideran para también el IVA. Esa era la misma acotación que estaba haciendo yo en delante, de que a pesar de que hoy día las personas que generan boletas o vales electrónicos suben la información, igual va a ser trabajo de ustedes el poder llevarla a cabo e integrarla. Ahora lo importante es recordar que REPYME tiene dentro de sus herramientas, evidentemente, relacionadas con lo que estamos conversando hoy día, libros, donde ustedes tienen el libro de compras, que debe ser, ustedes lo pueden cotejar justamente con el registro de compras de impuesto interno. Tenemos el libro honorario, que ustedes también lo pueden cotejar con los honorarios, el libro de venta, es decir, las herramientas avanzadas de REPYME ya tienen un sistema de reportería que es bastante importante, sin olvidar que también tenemos un módulo de tributación que está desde las versiones gratuitas, donde ustedes pueden también ir chequeando, si todavía no tienen el manejo de entrar a impuesto interno, pueden ir cotejando justamente qué está haciendo su contador y si está declarando sus impuestos. Aquí también es súper importante, puesto que aquí aparece la información que es necesaria, el listado de declaraciones mensuales, donde ustedes pueden ver justamente, vamos a ver si el contador ha declarado durante todo el año los impuestos o de años anteriores, o cómo vamos a la fecha, etcétera, 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 con un botón de sincronizar que hace que esto también funcione en tiempo real, como todas las herramientas que tiene impuesto interno. Recuerden que recuerden que REPYME funciona relacionado directamente con el portal de impuesto interno, por lo tanto, todo lo que está en impuesto interno va a ser descargado por el REPYME y va a ser considerado dentro de su herramienta. Como les decía acá, en el concepto de tributación,
tenemos los impuestos mensuales, tenemos el análisis del IVA, que también es súper importante saber cómo se van generando los diferentes impuestos, que ustedes también tengan una mirada transversal a través del tiempo de cómo se van generando los movimientos de ustedes. En mi caso, como les digo, esto es una empresa de asesoría, entonces en realidad como que no tengo mucho... Yo no pago IVA ni recupero IVA, pero sí es importante decir que existen las herramientas para poder hacerlo, y para que ustedes vayan controlando cómo se va moviendo el IVA débito a través de, por compras, perdón, el IVA de compra a través del tiempo, el IVA de venta a través del tiempo, cómo el remanente se va manteniendo, se va moviendo, cómo van pagando, también los totales a pagar, cómo se van modificando los totales a pagar a través del tiempo, que también es un gran indicador cuando ustedes quieren evaluar de manera financiera la empresa, por lo tanto también importantísimo aprender a usar estas herramientas y que están disponibilizadas, como le digo, varias de ellas ya desde la etapa gratuita. Así que no se olviden que aparte de los conversatorios, RPyme tiene sus soluciones. Todo lo que vimos, problemáticas que están en el sistema, caracterización y otras, ya son temas que están abordados por RPyme, por lo cual queda abierto totalmente la invitación a que ustedes se contacten con nosotros, se inscriban en RPyme. Es un proceso que lleva menos de un minuto, ¿ya? Ustedes ingresan sus datos, se activa inmediatamente la cuenta y en un determinado, lo más rápido posible, nuestra mesa de ayuda ya se pone en contacto con ustedes para poder empezar a explicarles las funcionalidades del plan básico, para ver también si en algún momento las herramientas adicionales de los planes de pago también son acorde a ustedes, recordándoles siempre que toda la posibilidad de poder tener acceso a esta vitrina gratuita también está patrocinada por aquellos que pueden hacer y pueden pagar algunos montos adicionales. Así que somos una plataforma totalmente cooperativa que funciona como una comunidad, así que como les decía, hay que estar atentos a esto. Y tenemos también informes en los cuales ustedes pueden ir conociendo el estado de su empresa a través de informes súper simples que se hacen con el registro compra y venta, donde ustedes pueden saber si están ganando dinero tras del tiempo, lo que yo les decía antes. Simplemente con el resultado que está acá abajo, nosotros podemos ir sabiendo si nuestra empresa va bien, va mal, cuánto está ganando, cuánto tiene hasta el momento. Y también, esto después lo voy a consultar, pero el día de hoy día estamos trabajando fuertemente por poder anticiparles a ustedes cuál sería justamente el resultado de su empresa el día de hoy, cuando estaba hablando delante de los impuestos. Si yo aceptase lo que Impuestos Internos tiene aquí, está diciendo que mi empresa está proyectada a tener una utilidad de 61 millones, por lo cual yo tendría que pagar 6. Malísima noticia para mí el día de hoy día, pero la estoy sabiendo en septiembre, entendiendo que en mayo tengo que pagar los impuestos, así que algo podría hacer todavía, me podré contactar con mi contador, podré involucrar más gastos y me podré preocupar un poco más, como les decía, de todas estas cosas que probablemente nosotros nunca habíamos visualizado desde la propuesta y que efectivamente con RPyme, en conjunto justamente con esta comunidad que busca aportar, podríamos ir efectivamente mejorando a través del tiempo como información, ¿ya? Aquí me están dejando unos correos, así que yo voy a guardarlos para después mandarle la PPT. Ya, así voy a copiarlos. De hecho, voy a hacer algo más fácil, aunque sé que me voy a llenar de peticiones. Les voy a dejar mi correo, ¿ya? Mi correo es diego@rpyme.cl. Así que si me quieren escribir ahí, no hay ningún problema, me escriben y yo les voy a estar enviando la PPT con los detalles de esto para que puedan darle una vuelta al tema de la caracterización y efectivamente también ustedes puedan llevarlo, realizarlo, cotejarlo con sus contadores, toda la libertad del mundo para revisar con ellos esta información. Así que invitadísimos a que lo hagan. Yo les voy a responder a los correos y voy a ver también después con nuestra gente de RPyme cómo podemos evidentemente hacerles llegar este material, que me imagino que ellos deben estar los correos de inscripción, así que a esos mismos correos nosotros les podemos enviar el material que está acá. Así que la invitación es que aprovechen el tiempo, aprovechen la herramienta, aprovechen RPyme.
La próxima semana vamos a estar con más charlas, vamos a estar haciendo más cosas en conjunto, así que atentos, po, atentos para que sigamos aprendiendo. Es súper importante para nosotros que ustedes estén presentes, estén preguntando, así que muchas gracias por las preguntas. No hay preguntas de más ni están fuera del contexto, porque finalmente estamos en un grupo de emprendedores que están buscando realizar lo mejor posible y todos aprendemos de todos y eso es súper importante. Nosotros aprendemos de ustedes aprenden de nosotros y esto es una carrera por mejorar. Así que todos sus comentarios, las cosas positivas, las cosas que piensan ustedes que podríamos hacerlas mejor, también quedamos atentísimos para poder entender que en algún momento podemos aportar también a sus empresas. No sé si alguien tiene alguna última pregunta, ya que estamos en la hora. De hecho, me pasé. Me lo dijeron. Como les decía, sigue la invitación para que nos estemos reuniendo continuamente, para que ustedes estén atentos, sigan inscritos a las redes de nosotros y nada, solamente agradecer, darle las gracias a ustedes. Nos veremos en alguna próxima ocasión. Hay que estar chequeando cuáles son las charlas que siguen, los conversatorios que siguen. Así que nada, pues, invitadísimo y probablemente el día de mañana a primera hora van a tener en su correo la PPT del día de hoy día para que la repasen y si hay preguntas, ahí yo dejé justamente mi correo, no hay ningún problema, me preguntan directamente a mí y ahí podremos ir cotejando algunas necesidades y si alguien tiene también propuestas de charlas o temas que les interesan, están totalmente invitados a que las hagan llegar para después nosotros también irla abordando y también poder ir cooperando con ustedes. Así que les agradezco mucho la atención, le agradezco mucho el haber aguantado durante 1 hora y media este conversatorio y espero verlo en alguna otra ocasión. Así que estén súper bien, un saludo muy grande de Repime y inviten también a su amigo, a las personas que están empezando en esto, a visitar la plataforma, a visitar las redes sociales, inscríbanse en las diferentes plataformas que tenemos nosotros, redes sociales, ya, Facebook, Instagram, YouTube, ya, y vayan siguiendo porque se viene harto material, se vienen hartas novedades y como ustedes pueden estar dándose cuenta, en el último tiempo a través de comentarios y cosas que estamos comentando la gente de Repime, también vienen muchas sorpresas para ustedes que vienen justamente en búsqueda no solamente del crecimiento de nosotros como empresa, sino también de ustedes como usuarios de la plataforma. Así que muchas gracias, espero que estén súper bien y nos vemos en una próxima ocasión. Así que eso, cuídense mucho.